Un, un verbo alternativo del comando o del paquete deployar es el- la opción o la función mutate. Esta función la vamos a utilizar para agregar o manipular variables en mi base de datos. Y como tradicionalmente hemos hecho, siempre recuerden, nuestro primer paso al momento de estudiar una base de datos es poder ver cuántas observaciones tengo, cuáles son las variables que tengo, en qué formato están guardadas esa variable. Por eso ese tipo de inspección previa, pues siempre ha de realizarse antes de iniciar a trabajar con el análisis de la base de datos, como habíamos visto anteriormente. Una primera opción o una primera, digamos, forma de trabajar variables con el comando, siempre utilizando el comando pipe y las demás funciones de, de deployar, es, digamos, transformando la propia variable con la que hemos trabajado. Aquí vemos que podemos generar nuevas variables a partir de la variable salario. Luego de utilizar el comando mutate, abrimos paréntesis como hacemos siempre con cada una de las funciones y vamos generando variables. En este primer caso, lo que hacemos es que transformamos o obtenemos una versión cuadrática de la variable original utilizando los operadores tradicionales o los operadores aritméticos. También hubiésemos podido obtener una transformación logarítmica de la variable utilizando la función log. Aquí un paréntesis, si queremos hacer, digamos, obtener el cuadrado de múltiples variables, no solamente del salario, pues le invitamos a ver el video sobre la función across que vemos más adelante. Entonces, también podemos estandarizar o combinar funciones. En este caso estamos buscando el valor z o el número de desviaciones estándar alrededor de la media en que se ubica una variable. Colocamos la variable menos la media, que es lo que tenemos arriba, y lo dividimos entre la desviación estándar de esa variable. Es decir, que podemos obtener transformaciones o valores alternativos de una variable, creando nuevas variables, tanto utilizando operadores aritméticos como utilizando las funciones predefinidas en R en el mismo paquete. Aquí lo que vemos nos va a indicar qué porcentaje de los ingresos totales están contenidos por ese único individuo. Otra forma de utilizar o transformar variables es utilizando, digamos, las opciones que están predefinidas por el paquete. Esta opción lo que me va a crear o lo que me va a colocar es un número para cada observación y puede ser útil en los casos en los que necesitamos generar un ID para nuestras observaciones o que vamos a ordenar de cierta forma nuestra serie y necesitamos posteriormente reordenar la variable. Tenemos un rango que me va a indicar aquí qué posición ocupa cada una de las observaciones. También está el tema que me va a decir cuál es me va a revolver el valor del mínimo de la primera observación. Esto puede ir desde el 1 hasta tantas observaciones yo tenga para decirme la posición. Y aquí está el primer valor. Esas opciones son útiles cuando queremos crear variables en términos de base de datos, como dime la edad del de menor, la persona de menor edad en el hogar, o dime el sexo de la persona de mayor ingreso. Entonces podemos buscar estas variables que nos pueden ayudar. También aquí vemos que el paquete me permite crear variables tipo vectores lógicos o variables dummy, variables binarias, variables 0, 1, que son muy útiles para poder identificar observaciones que cumplen con determinadas condiciones. Fíjense que aquí estamos utilizando los operadores relacionales para verificar qué porcentaje o verificar cuáles observaciones tienen una educación o una escolaridad por encima del promedio de mi base de datos. Claro, como funcionan los operadores relacionales, aquí a la izquierda del signo de igual,
Aquí el signo de igual opera como un operador de asignación. Le coloco el nombre que quiero con que salga mi variable. Entonces aquí vemos que me va a colocar un falso o verdadero según se cumpla o no la condición, siendo el verdadero los lugares donde se cumple con la condición. Por ejemplo, este de acá, esta persona tiene 18 años de edad, años de educación y me coloca un 1. Si quiero que en vez de que me coloque falso y verdadero, me coloque 0, 1, yo puedo encerrar toda esta operación relacional que tengo acá adentro. Todo este vector lógico lo puedo indicar con la función asNumeric, que me lo guarde como un número. Y fíjense que aquí me aparece un 0 en los casos de falso y un 1 en el caso de verdadero. Y posteriormente también puedo, toda esta operación relacional que tengo aquí dentro, como esto es un 0, 1 en teoría, ponerlo entre paréntesis y multiplicarlo por 1. Me va a devolver un 1 en el caso en que esto sea 1 y un 0 en el caso donde sea 0. También podemos utilizar esta función condicional para decirle si se cumple con 3 argumentos, si se cumple esta operación lógica, y aquí le colocamos primero el valor que queremos que aparezca cuando se cumpla y el valor que aparecería en caso de no cumplirse. Entonces, este condicional, la ventaja que tiene respecto a lo anterior es que me permite modificar estos valores. Vean que son 3 alternativas de obtener vectores lógicos 0, 1, pero en el caso de la función condicional me va a permitir decirle al programa que quiero valores diferentes de 1 o de 0 en caso de ser necesario. Aquí, adicionalmente, podemos trabajar con distintas variables. Fíjense, uno de los casos es que si quisiéramos hacer una aproximación de la edad de las personas, diríamos, bueno, una persona que se ha mantenido todo el tiempo ocupado, no tengo la edad, en las observaciones con las que me estoy quedando de las bases de datos, recuérdense que aquí arriba yo utilicé la función select para quedarme únicamente con las 5 primeras variables de la base de datos para yo poder ilustrar los ejemplos que estamos utilizando en el curso. Entonces yo puedo sumar variables de forma directa o utilizar esta función de acá para crear un vector con los nombres de las variables y sobre esos nombres de la variable aplicar, fíjense que aquí dentro están los nombres de la variable y por ende R me va creando un vector para esa observación donde me combina educación y experiencia. Entonces me crea ese vector para cada observación, es decir, de forma vectorizada, y luego me le aplica la suma o me le aplica el promedio o me le aplica cualquier operación que se necesite realizar con esa lista de variables, que tiene la ventaja, fíjense que esta edad que utilizo acá arriba y esta edad que utilizo acá abajo son formas alternativas de hacer lo mismo. Lo único que si utilizo esta función sobre las filas, antes de aplicar una variable sobre las columnas, pues me va a permitir aplicar otras funciones diferentes a la suma que hicimos acá arriba. Entonces, si ya vimos cómo trabajar con diferentes columnas, también podemos tener el caso en el que quisiéramos crear distintas categorías a partir de una variable continua. Es decir, esto es discretizar una variable. Imagínense que ustedes tienen la variable salarios y quieren hacer una tabla de contingencia de salarios y zona de residencia. Bueno, pues la tabla de contingencia en zona de residencia, como tiene dos valores, rural y urbano, ahí está bien la tabla, pero en salario pueden tener demasiados valores. Y por ende puede ser que ustedes quieran que para resumir la información que van a presentar en sus análisis, necesiten hacer grupos de salario. Y en vez de tener un listado con todos los salarios de los individuos, tener gente que gana entre 1.000 y 2.000 pesos, entre 2.000 y 7.000 pesos, y así de manera sucesiva. Otro ejemplo común es que nos den la edad y quisiéramos clasificar la población según edad de trabajar, de 0 a 14 años, de 15 a 64 y de 65 en adelante. Entonces, en este caso vamos a utilizar la función QuickSwing, que es esta de acá, que lo que hace es lo siguiente. Yo, luego de llamar la base de datos y encadenar las siguientes funciones con el comando pipe, utilizo entonces acá la función mutate. La función mutate
dentro, pues vuelvo, coloco el nombre de la variable como quiero que aparezca esa variable en mi función y luego llamo la función caseWhen. Entonces, ahora que estoy utilizando la función, tengo dos argumentos, lo divido en dos argumentos. Fíjense que aquí hay una tilde, bien, que siempre la sacamos con Shift y la tecla que está encima de Tab, o yo voy a internet y la copio en caso de que no la encuentre. Shift y la tecla que está encima de Tab, siempre que el teclado esté en inglés. Entonces tengo acá una función y dentro de esa función coloco dos valores. Fíjense, me lo separa la tilde, que es este signo de acá. Del lado derecho de la tilde yo coloco lo que yo quiero que aparezca en mi variable. Y del lado izquierdo, que es esto de acá, fíjense, yo tengo la operación lógica que yo quiero que se cumpla para poder colocar el valor asociado a esa variable. Entonces, si vemos en este ejemplo y pueden ampliar el uso de esta función buscando ejemplo en internet, yo digo, bueno, cuando la educación sea igual a 0, yo quiero que me coloque no edu. Bien, cuando la educación esté entre 1 y 8, aquí una opción es utilizar la función between. Yo quiero que me coloque básica, la palabra básica. Entonces, una opción de saber que estamos haciendo las cosas correctamente es imprimir siempre el resultado de nuestra base de datos y verificar algunos valores para ver que las cosas se están cumpliendo. Entonces, para las personas que tengan educación mayor de 8, yo quisiera, bien, que me ponga acá post básica. Y luego le digo a R que esa variable que acabo de crear, educación edu, es igual a un factor. Para que esto me lo lea o R entienda que son categorías asociadas a valores específicos. Adicionalmente, otra manera de discretizar variables, imagínense que hasta ahora los grupos que estamos creando, nosotros le estamos diciendo, mira, créame, le estamos dando este rango, le estamos dando rango de valores para que me coloque una categoría. Aquí en este caso, utilizando la función de cortar, lo que estamos haciendo es asignándoles rangos específicos para poder crear esas categorías. Imagínense ustedes cuando nosotros tenemos edades de 0 a 100 que queremos crear categorías diciendo de 1 a 4, de 5 a 9, de 10 a 15, casi, de que cada 5 años sea una categoría, o a veces tenemos años y queremos segmentarlo por décadas. Entonces, en ese caso en que queramos crear este tipo de variable, podemos utilizar la misma secuencia que habíamos tenido anteriormente y usar acá mute, utilizar acá la función mutate y luego acá lo que queremos asignarle a esa función es los valores que estamos colocando acá dentro. Y fíjense que tenemos tres argumentos. El primer argumento es la variable que queremos clasificar por grupos. En el segundo argumento son los cortes que le queremos dar a nuestras variables, es decir, los rangos que queremos darle. Aquí tenemos 4 valores, por lo que vamos a tener 3 grupos. Uno que va de 0 a 1, bien, otro que va de 1 a 8 y otro que va de 8 hasta infinito, excluyendo siempre el límite superior. Entonces, finalmente, el tercer argumento que le vamos a brindar son las etiquetas. Aquí, si tenemos 3 grupos, pues tenemos que colocarle igual cantidad de etiquetas para que cada grupo tenga su etiqueta. Tenemos las personas que no han asistido a una escolaridad formal, las personas con una escolaridad básica y una persona que ha ido a una escolaridad por encima de la básica. Y vemos que obtenemos el mismo valor. Igualmente, si quieren ampliar el uso de esta función, pueden ir a internet. Porque aquí en break también hubiésemos podido colocarle que nos genere una secuencia de 0 al 100 o al máximo de educación de 10 en 10 y me divide la educación en 10 grupos con igual tamaño. Adicionalmente, fíjense, aquí tenemos otro ejemplo de cómo utilizar las funciones anidadas o las funciones lógicas en este caso, porque hay en ocasiones que nosotros queremos que R nos recupere el valor de otra variable cuando se cumple una condición. Por ejemplo, decir, mira,
Dame la edad de los individuos cuando los individuos vivan en zonas rurales. Eso es un ejemplo. O dame el sexo del jefe del hogar, pero solamente de los individuos que cumplen X condición. Bueno, una alternativa para utilizar eso es utilizar los operadores relacionales. Fíjense que aquí tenemos que me diga la experiencia mayor a 5, es decir, que es la condición que yo le estoy imponiendo a R para que me devuelva el valor, pero en vez de multiplicarlo por 1, lo multiplico por la educación. Y noten que aquí me está regresando la educación de las personas que tienen más de 5 años. Como me está regresando la educación de las personas que tienen más de 5 años, acá me va a tener el mismo nivel educativo para esas personas con más de 5 años y un 0 para los demás. Eso es útil cuando queremos, digamos, analizar o tener momentos de distribuciones por partes específicas. Por ejemplo, yo quiero ver cómo se comporta la inflación cuando sobrepasa cierto nivel. O yo quiero verificar cómo se comporta una economía cuando entra en crisis o cuando tiene un crecimiento por encima del potencial. Bien, o cuál es el peso del bebé de las mujeres que han nacido. Pero aquí sustituye los que no por cero en esta primera opción que vimos acá arriba. Otra alternativa pudiese ser, aquí hacemos el mismo cálculo con la función incondicional, pero le decimos, mira, cuando tu variable, cuando se cumpla esta operación, devuélveme los niveles de educación y cuando no se cumpla, devuélveme un 0. Aquí yo le había puesto 0, pero me daba error. La alternativa que utilicé fue ponerle educación menos educación, que vuelve a rebajarme el 0. Otra forma es ponerle NA en caso de que quisiéramos que directamente no se consideren los demás valores cuando esté trabajando. Finalmente, está en esta introducción al uso de mutate, está la posibilidad de combinar la opción group by con el comando mutate. Recuérdense que la opción group by lo que me va a permitir es realizar cálculos o resúmenes estadísticos por grupo. Por ejemplo, cuando yo acá le digo, o cuando yo utilizo una medida de resumen, como la media, acá, esta misma, la media, si yo hubiese omitido este vector de acá, esta variable me hubiese regresado la media de todos los individuos, o lo que conocemos como la media incondicional. Ahora bien, como yo he utilizado la función de agrupar por grupos, esta variable de acá me va a dar el promedio de cada uno de los individuos según su grupo educativo, que es el grupo que he definido acá arriba. Entonces, cuando estoy haciendo esto, estoy creando una variable por grupo. Estoy diciéndole al programa que a cada individuo me le coloque el promedio de su grupo. Entonces podemos decir, mira, la educación de este individuo es 11. ¿Y qué queremos? El salario promedio de los individuos con 11 años de educación. Entonces ahí vemos que es 15. Si tengo otro individuo con 11 años de educación, entonces aquí vemos que también es 15 el individuo. Entonces ya hemos visto cómo crear variables por grupo. Podemos utilizar otras funciones como el máximo o adicionalmente como el rango para saber qué posición ocupa dentro de cada grupo o el salario relativo de cada individuo respecto al promedio de su grupo, es decir, respecto a lo que gana la gente con 11 años de educación, qué tanto más o qué tanto menos tienen los individuos con ese salario. Entonces, ustedes saben al final el enlace asociado a la presentación del documento, igualmente a las bases de datos que están en el paquete de Woodridge, pues lo dejo acá en la descripción del video.